Andrés Ramírez. Él es Magíster en felicidad. Vamos a ver qué es esto de la felicidad, porque muchos tenemos como una mala percepción de la felicidad o un mal concepto de la felicidad. Hola. Hola. Qué bueno verte. Ay, sí, qué dicha. Estoy tan feliz, estoy nerviosa, Andrés, estoy súper nerviosa por estar contigo acá. Pero si vamos a conversar y además creo que tienes un montón de cosas para aportar y se trata de conversar y de compartir y de ver cómo podemos contribuir a que inspiremos a otros a elegir su camino. No, maravilloso. Sí, esa es la realidad. Y este es el objetivo de estos jueves del Camino de la Sanación, porque muchas personas viven en sufrimiento y no saben qué hacer. Entonces aquí trato de darles un poco otra visión, otros conceptos que nunca nos han enseñado para crear esa inquietud, porque uno mismo es el que toma la decisión de cambiar. Y mejor dicho, contigo y con lo que nos vas a decir, aquí va a tener mucho impacto en las personas que me siguen. Bueno, esperemos que eso sea así, que logremos generar ese impacto. Bajemos las expectativas para que esto nos salga bien. Bueno, exacto, sí, bueno, sin expectativas y ya hacemos lo que podemos y el que le llegue, maravilloso. Mira, el título que me pareció, estuvimos hablando la semana pasada tú y yo, y tú me dijiste algo así que me llegó al corazón y fue: a través del sufrimiento encontramos la felicidad. Y yo quiero que ahondemos más en ese tema. Me imagino que primero preguntando, ¿qué es la felicidad? Bueno, esa primera pregunta tiene cosas muy difíciles, Pauli, porque es algo inmaterial. Es decir, tú puedes definir fácilmente lo material y lo inmaterial, ¿no? Cosas como la belleza, como la justicia o como la felicidad, son cosas muy difíciles de definir y en donde cada uno de nosotros tendrá, por un lado, su propia experiencia y por otro, su propia definición. Yo creo que la intención mía, a partir de abordar conceptos como la felicidad, eso inmaterial, no tiene que ver con el intentar definirla, porque creo que al final se trata de vivirla y experimentarla. Y tal vez si nos concentramos exclusivamente en definirla, nos podremos complicar muchísimo. ¿Qué te diría? Que hay muchas cosas que nos permiten un camino hacia la felicidad. Y cuando te hablaba del sufrimiento, es como el dukkha, ¿no? Que habla el budismo. Y es una mirada maravillosa, porque en el budismo tal vez el sufrimiento tiene que ver con diferentes niveles y estadios de conciencia. Desde las personas que no tenemos ni la disciplina, ni una mente una mente indómita, hasta las personas que alcanzan el nirvana y logran pues la iluminación. Entonces hay diferentes estadios. Nosotros, los mundanos, los que sufrimos por lo material, por el apego a las personas, por un montón de cosas, vivimos en sufrimiento. Y vivimos en sufrimiento, entre otras, porque hay cosas que generan por sí mismas sufrimiento. Buda decía que el nacimiento, la enfermedad, la vejez y la muerte, ¿no? De esas cosas no nos escapamos y generan sufrimiento, pero el concepto es que a través del sufrimiento encontramos la felicidad. Voy a venir un poco a Occidente para además robustecer esto un poco desde miradas no propias, sino que he tenido la oportunidad de pellizcar algo de conocimiento de diferentes fuentes.
Ujú. Y Carl Gustav Jung, que es un personaje que he venido estudiando con algo de detenimiento e intención, que me reta mi capacidad cognitiva, he de confesar, sugiere que si tus raíces no van al infierno, tus ramas no tocarán el cielo. Y creo que es un mensaje muy profundo, Sí. porque el conocer nuestra sombra es indicio que hay un cuerpo. El cuerpo genera una sombra. El bien genera mal. Y para concluirte un poco ese concepto y esa mirada, ir al Génesis, ¿no? Cuando Adán y Eva les dicen, no vaya a comer de ese fruto prohibido, no vaya a comer del árbol del conocimiento. Comen del árbol del conocimiento. Y es el regalo más maravilloso que nos dan. ¿Por qué? Porque es que vivir en el paraíso y portarse bien no tiene gracia. Porque solo existe el bien. Pero apenas comen del árbol del conocimiento, nos dan la posibilidad de explorar el mal, de sentir vergüenza a la desnudez, como es lo primero que experimentan, ¿no? La vergüenza. Sumirnos en los placeres y, bueno, entender y percibir el mal. Y es maravilloso ese libre albedrío del cual habla San Agustín, o define San Agustín, de toda esta experiencia de poder escoger libremente entre el bien y el mal, porque es maravilloso poder elegir lo correcto cuando pudiéramos hacer lo incorrecto. Y entender, digamos, que esas diferentes miradas y perspectivas nos permite además la experiencia humana. Ninguno de nosotros es solo bondad, ninguno de nosotros es solo flores y frutos, también somos raíces. Y entender esa magia y entender que somos un todo y que tú, a partir de tu propia experiencia de sufrimiento, hoy, a través de un proceso, has podido, pues, extender tus ramas y también dar flores y frutos con generosidad, como lo hace la naturaleza para otros. Entonces, primero, digamos que desmitificar el concepto del sufrimiento como algo perverso y malo, ¿no? Necesariamente, por supuesto que hay experiencias dolorosas y hay experiencias muy complejas. Ahí está Nico Merizalde, que es un gran amigo, saludando. Nico, un abrazo. Hola a todos los que están ingresando, sí. Y bueno, eso como para empezar a ambientar. Ajá. Y digamos que para contestar tu pregunta pues, no de definir la felicidad, porque, repito, eso es muy difícil, sí creo que hay muchas formas de maltratar nuestra felicidad. Y una de ellas es no asumiendo responsabilidad sobre nuestra vida. ¿Por qué? Porque uno puede vivir como víctima y tú hubieras podido quedarte en la victimización. A mí me pasó esto y qué dolor y pobrecita yo, y todo el universo es responsable menos yo, a partir de hoy, de perdonar, de sanar y de compartir eventualmente para otros esta experiencia. Entonces, de alguna manera, no sé qué es la felicidad, pero sí cómo experimentarla, ¿no? Y es asumiendo responsabilidad sobre nuestra vida, dejando de victimizarnos, viviendo con la mayor coherencia posible, agradeciendo todo lo que tenemos, parándonos a servir, haciendo algo por otros, experimentando compasión y que me duela tu dolor y me alegre tu alegría. Y siendo resilientes, que es una palabra que poco se entiende de ella, se habla mucho, y que si nos da el tiempo eventualmente profundizamos alrededor de al menos mi mirada a partir de ese concepto. Pero creo que con coherencia, gratitud, servicio, compasión y resiliencia, que para mí son no negociables para experimentar felicidad, podemos vivir mejor, acompañado de una gráfica muy simple en el tiempo. Nuestro exceso de pasado nos genera depresión por el odio, el rencor, el resentimiento. ¿Cuál es la herramienta para salir del pasado? El perdón. El exceso de futuro nos genera ansiedad. ¿Cuál es la herramienta? La gratitud. Y el exceso de presente nos genera estrés. No vivir el presente.
el solo por hoy, el aquí y el ahora, el mindfulness, la plena conciencia, no, el exceso de presente, nos genera estrés. ¿Cuál es la herramienta? El servicio. Hacer algo por otro. No para mí, para otro. Entonces, si acompañamos esto con perdón, gratitud y servicio, que están aquí también, ¿no? Coherencia, que es parte de la coherencia o de la resiliencia, podría estar el perdón, ¿no? Como involucrado de alguna manera. Creo que podríamos hacer una pequeña primera introducción para seguir conversando. Maravilloso. Y tú, por ejemplo, en tu vida, a mí siempre me encanta preguntar esto, o sea, de tu propia experiencia, cómo lo has vivido, o sea, cómo pasaste, digamos, no sé si llamarle sufrimiento, cómo hiciste este viaje, cómo llegaste hasta donde estás hoy. Porque me encanta, porque hay muchas personas que se identifican con la historia y me parece súper bonito saber de la persona también y de este viaje tan lindo que has hecho en todos estos años. Sí, yo te lo voy a contestar fácil y rápido y difícil y complicado. Todos somos producto de las decisiones que hemos tomado los últimos 5, 10 y 15 años. Y creo que durante los últimos años he tomado mejores decisiones. Mejores decisiones y decisiones correctas es tomar a veces decisiones difíciles, pero que facilitan tu vida. Las decisiones fáciles a veces complican tu vida. Entonces, no decisiones fáciles, pero correctas. Y todos somos producto de las decisiones y microdecisiones que tomamos. Pero por supuesto, de pronto llegar a esa conciencia implicó pues mucho sufrimiento y digamos que mi vida lo único que ha sido es privilegiada y no he tenido, digamos que cosas muy especiales. Más bien considero que todos hemos tenido situaciones y solo el hecho de experimentar la vida pues nos genera cosas. ¿Con qué puedo identificarme con muchas otras personas con quienes he hablado? Porque he experimentado miedo al abandono, miedo al rechazo, porque busqué afecto, busqué aprobación y busqué aceptación de otros a lo largo de mi vida. Eso me generó quererme parecer a otros o proyectar una imagen de mí de lo que yo creía que otros querían ver y no permitirme ser yo. Creo que no hay nadie que no tenga una familia disfuncional y bueno, nosotros somos primos, tú eres hija de un primo hermano mío, ¿no? Entonces estamos en una familia re loca, como todas, ¿no? Es decir, como todas las familias. Que de pronto hay particularidades en un escenario lleno de oportunidades, porque lo único que he tenido son privilegios. Pues una mamá que se casó 7 veces, que se separó de mi papá, o se separaron pues ambos cuando yo tenía 1 año y medio, que muy temprano me dejó con mi papá y mi figura materna, que pues es la nena, la esposa de mi papá, a quien yo amo locamente porque me reconcilió con la mujer, porque lo más antinatural es que una mamá abandone a un hijo, es decir, es que hasta un perro no pela los dientes por sus cachorros. No, mi mamá nos abandonó, pero entender también su propia historia y entender que no lo hizo de mala, sino creyendo que era lo mejor, de acuerdo a su propia locura. Me permitió reconciliarme también con esa realidad. Entonces, te repito, yo no creo que tenga una historia muy particular. Me he caído muchas veces y creo que la gran lección es que fracasamos el día que dejamos de levantarnos, no el día que nos caemos. Y he tenido pues la posibilidad hoy, por ejemplo, de llevar 24 años sin consumir alcohol u otras drogas, en un proceso de recuperación y por supuesto de haber consumido y de haber tomado malas decisiones, y eso también lo coseché, ¿no? Porque sembré ese escenario y coseché ese escenario.
Pero más allá de eso, considero que no me hace eso especial. Por el contrario, estoy convencido que todos aquellos quienes tenemos más oportunidades, tenemos más responsabilidades que otros seres humanos, jamás más derechos. De alguna manera, las personas consideramos que quienes tenemos oportunidades tenemos más derechos, y creo que eso es una equivocación. Y los invito a todos, a quienes tengan más oportunidades que otros, a que asuman la responsabilidad de sus vidas, entendiendo que debemos ser más responsables, asumir más responsabilidades y jamás pedir o solicitar más derechos que otro ser humano. Y te repito, yo me identifico con las historias de muchas personas, porque todos los seres humanos hemos emocionado y hemos sentido. Y ahí me identifico, pero no me considero nada especial. Por el contrario, considero que cada uno de nosotros tiene enormes responsabilidades. Tú y yo, que hemos tenido la oportunidad de estudiar, mejor dicho, tú hoy estás al lado de la nieve. Eso es un privilegio porque hay personas que no han montado en avión, que no conocen la nieve, que no tienen la nevera llena, que no pueden tener hijos, y tú has tenido esa posibilidad, es decir, millones y millones de cosas que lo único que tenemos son cosas para agradecer y ponernos al servicio de otros, en vez de que todo eso, como el dukkha que te hablaba de los budistas, que todo eso material nos genere un montón de infelicidad. Por el contrario, debería generarnos la posibilidad de compartir y de darnos a otros, y este ha sido un escenario mundial en donde creo que debemos conectarnos con cosas como la solidaridad, con cosas como la generosidad, con entender que este espacio que tú generas para otros, de pronto hubo una palabra que le permitió sonreír a alguien, que le dio una herramienta para sentirse mejor, y eso hace que tenga sentido y que valga la pena. Completamente, es así. No, a pesar de es que yo creo que muchísimas personas, y tú me habías hablado algo sobre el trauma, que para ti el trauma tenía un significado, ¿cierto? ¿Lo hablé contigo? Digamos, sí, lo que pasa es que, y hablamos a partir también de la resiliencia, que es la capacidad de superar los traumas, ¿no? Los traumas. Pero definir el trauma es una cosa muy difícil. ¿Por qué? Porque no hay un barómetro que mida la resiliencia, y lo que genera una mudanza, ¿no? en los seres humanos. No, hay gente que una mudanza es nada, no significa nada, y para otras es un caos y una tragedia. Hay personas que eventualmente, ante una verdadera situación de trauma, ¿qué es una verdadera situación de trauma? Una amputación de una pierna, un abuso sexual, una situación de trauma es una pérdida de un ser querido del cual había también una relación muy dependiente, lo que genera complejidades. Hola Luis Gui, ahí está otro amigo saludando, un abrazo para Luis Gui. Pero al final ninguno de nosotros se escapa del trauma, ¿no? En cualquier manifestación, algunos con mayores complejidades que otros, pero insisto que hoy tenemos todas las herramientas. Internet es la posibilidad, bien usado, de vivir en la Alejandría, es decir, en la biblioteca más grande del mundo, y muchos lo usan para cultivar su vanidad, que es el infierno, ¿no? La Eclesiastés en la Biblia dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad, y no hay infierno sin vanidad. Pero no se pueden satanizar las redes. Por el contrario, podemos usarlas bien y generar espacios en donde entendamos que aquí el que quiera puede tener todo el conocimiento del planeta, porque está aquí, y qué privilegio que podamos tenerlo. Porque hoy quien no quiere generar transformación y cambio. Hola Andrea. Hola Andrea. Si alguien no quiere transformarse, crecer, evolucionar, vivir mejor,
Ayuda. es porque no quiere. Exacto. Es porque no quiere, punto. Y creo que una de las cosas que muy poco se habla de resiliencia es que necesitamos entender que requerimos de otros. ¿Por qué? Porque una pelota de caucho rebota y nadie dice, ¡wow, qué locura! ¿No? Rebotó. Pero si un bulto de arena rebota, todos nos asombraríamos. A veces los seres humanos tenemos más vocación de sacos de arena que de pelotas de caucho, porque cuando somos pelotas de caucho y rebotamos casi que nadie se da cuenta, porque no requerimos de otros. Pero cuando somos bultos de sal, bultos de arena, bultos de lo que quieras, que se desparraman cuando caen al piso y de pronto nos rearmamos y rebotamos fortalecidos, es porque hemos tejido una red lo suficientemente fuerte para apoyarnos en otros, entender que necesitamos de otro y construir algo más grande que nosotros mismos. Y creo que eso es una de las cosas para mí, una de las lecciones de mi vida, es entender que necesitamos de otros, que solos no podemos y que las cosas son para quien las quiere, no para quien las necesita. Muchos necesitamos ayuda, pero no todos la quieren. Y ayudar a alguien que no quiere es como arar en el mar. Es así. Y es tomar la decisión. Entonces, de acuerdo a esto, cuando, no sé si te gusta hablar de pasos, el primer paso, el segundo, no sé, pero cuando alguien está así como que no sabe qué hacer, cuando es incoherente, cuando dice una cosa, piensa otra cosa y hace que te estás hablando de esto como en la felicidad, que es actuar en coherencia. Si alguien nos está oyendo y tiene la vida revolcada, ¿qué es lo primero que tiene que hacer esa persona cuando está así? Reconocer que está revolcada. Porque hay gente que tiene la vida revolcada y no, mi vida está bien. Ah, bueno, perfecto. Es decir, no pasa nada. Yo creo que reconocer, ¿no? El darnos cuenta, darse cuenta es muy importante, porque si no evidenciamos eso, no hay nada que cambiar. Y darnos cuenta es fundamental. Darse cuenta o reconocerlo también implica después un proceso posterior, que es aceptar. Aceptar, es decir, sí, reconozco que mi vida está, pero acepto además. Pero la sola aceptación no genera transformación. Es decir, tú me dices, Andrés, tú eres un mentiroso, y yo digo, sí, ¿y qué? Ay, tú eres un borracho, sí, sigo tomando. Yo puedo aceptar que estoy en la inmunda, ¿no? En la pitadora, pero no necesariamente esa aceptación implica cambio. Entonces, hay que generar algo adicional a el mero reconocimiento y darnos cuenta y a la aceptación. Y es querer transformarnos. ¿Por qué? Porque es doloroso. La sobriedad es presencia de dolor. La vida en conciencia es presencia de dolor. ¿Por qué? Porque experimentamos mucho dolor y mucho sufrimiento y mucha angustia, frustración, y todas las emociones están para contarnos cosas y para contarnos cosas bellísimas. Es decir, para mí no hay emociones positivas y negativas, buenas o malas. Todas las emociones nos cuentan cosas y a partir de lo que hacemos con esas emociones, sí podemos construir o destruir. Si la rabia es un puño a la pared, pues gestionamos mal esa rabia. Entonces, de alguna manera es un poco reconocer, aceptar y gestionar eso para que me lleve hacia el lugar al que quiero llegar. Y ahí se genera algo para mí poderoso, pero no inmediato. Es un proceso y a veces no estamos dispuestos a cruzar el desierto, ¿no? A caminarlo y ese camino por el desierto es fundamental. Es pasar ese como
el proceso de ya uno, pues en mi caso, de aceptarlo, me pasó, de sentirlo, fueron meses llorando y sacando todo, de dejarle de hablar a mi familia, pero era de permitirme sentir algo que nunca había hecho. Pero fue lo más gratificante porque así pude ir sanando ese dolor, sacar todo lo que tenía adentro, y yo creo que eso es algo increíble. Duele, pero al mismo tiempo sana. Es tan liberador, es quitarse peso, o sea, toneladas de la espalda, del corazón, del estómago, porque yo vivo, era con mi estómago era el que sufría todos estos, esa implosión de rabia y de todo, me estaba consumiendo, y en el momento en que hice eso que tú estás diciendo, de verdad que, y tomé la decisión de necesito ayuda, cambiar, y estoy dispuesta. Ahí sí se me abrieron las puertas como a las personas, las terapias, todo eso que había estado cerrada por tanto tiempo. Y me claro, porque además aceptar todo eso es muy doloroso, y es un camino muy doloroso, porque hay que ir al fondo y a un lugar muy oscuro, ¿no? Y a ese lugar muy oscuro, al inconsciente, hay que ir de la mano a veces de alguien, hay que ir acompañados. A veces solo con la conciencia, ¿no? Ir con un poco de luz a la oscuridad siempre es muy gratificante. Pero mira que mencionas algo muy lindo, y es que hay cosas que exigen tiempo. Hay golpes que es sana que sana, colita de rana, chao. Hay otros golpes que hacen una herida muy fuerte, y esa herida se infecta. Y a veces esa herida se cierra infectada, y es una tragedia, ¿no? Porque la cerramos para que nadie la vea, y piensen, cuando alguien no tiene una pierna y está amputado de una pierna, pues es muy visible, ¿no? Y hay prótesis para las piernas. Pero cuando nos amputan el alma, no hay prótesis para el alma. Y tenemos que abrir esa herida, limpiarla, coserla, sanarla, y hay heridas que requieren mucho cuidado y mucho tiempo. Y eso es muy importante de entender. Hay cosas que es sana que sana, colita de rana, y otras cosas, otras heridas que exigen tiempo, profundidad. Y repito, cuando uno tiene algo en el cuerpo, como un tumor, hay una cosa que dice: usted tiene un tumor. Pero cuando uno tiene rencor, cuando uno está lleno de rabia, cuando uno ha experimentado abandono, cuando uno tiene una búsqueda de afecto y una necesidad de aprobación y aceptación enormes, eso no hay una radiografía que diga: ay, es que aquí está. No, es un proceso muy doloroso de transformación, y es un camino que muchas personas no están dispuestas a recorrer por lo doloroso que representa. Un abrazote, Nico, cuídate mucho. Chao, mucho gusto. Y creo que eso es muy importante, reconocer que hay escenarios muy, muy visibles, en donde además, fíjate cómo todos abrazamos a alguien cuando la enfermedad es visible, pero cómo se genera rechazo cuando la enfermedad es invisible. Muy seguramente tú experimentaste: Pauli, no invente, ¿cómo va a haber pasado? Bueno, no sea tan loca, usted era una niña, usted ni sabe qué estaba pasando. Y uno dice: pero ¿será que estoy loca? ¿O será que sí? ¿O será que me lo inventé? ¿Qué fue lo que pasó ahora? ¿No? Uh-huh. Eso no se cuenta. Esta familia es, mejor dicho, impecable. ¿Cómo va? Ninguna familia es impecable, pero tenemos unos trastornos ahí enormes que nos impiden enfrentar nuestras realidades y permitirnos hacer. Fíjate algo, nos dicen, Pauli, cuídate de los desconocidos. Y yo siempre digo, cuídate de los conocidos, porque los desconocidos muy difícilmente pueden hacerte un daño permanente, incluso en una agresión sexual.
hay diferentes escenarios, y tú sabes que yo trabajé con víctimas de violencia de explotación sexual infantil. Eso te iba a preguntar, esa era la siguiente pregunta. Ajá. El tema con algo de profundidad. Una víctima abusada por un extraño se reconoce como víctima y su recuperación es mucho más fácil, mucho más rápida, porque hay contención alrededor de la víctima. Sin embargo, una víctima agredida por un familiar o amigo, que es en el 87% de los casos de agresión sexual ocurre por un familiar o amigo, no se recupera tan pronto, entre otras, porque no es una vez caso, allá, no, una, otra vez, y viene la culpa y la confusión profunda de lo que significa y es y no el amor, y por qué no me protegen, pero por qué me gusta, y por qué siento placer, y por qué lo busco, es decir, es una confusión muy profunda. Cuídense de los conocidos, porque son quienes verdaderamente pueden hacernos daño. Y por eso, en una relación sana, los límites son fundamentales. Un niño no le enseñan a poner límites. A veces no tiene cómo ponerlos. Está indefenso porque es profundamente dependiente. Pero de adultos debemos construirlos. Incluso perdonando. Yo hablaba muchas veces de los escenarios de víctimas, que muchas veces tu agresor no merece el perdón, pero tú siempre mereces vivir sin rencor. Y entonces eso es un regalo maravilloso, porque no se trata de, es que lo voy a perdonar, no, voy a perdonarme. El perdón no es papal, no, te perdono, no, eso no sirve para nada. Me perdono, y te perdono en mi interior, para mí, no para ti. Entonces, digamos que es un tema muy profundo que conoces, has experimentado y has logrado compartir y sanar, que creo que es muy, muy bello, pero al final también podría decirte lo mismo, ¿no? No eres especial, igual que no soy especial. Eso fue lo que nos tocó, y qué estamos haciendo con lo que nos toca. Porque hay cosas que nos tocan. Ahí está Juanpa Socarrás, que lo amo locamente, ¿no? Juanpa es un personaje fantástico, y te mando, mejor dicho, todo el amor del mundo. Y a Caro también, Caro Calderón, que la vi ahora. Mira, todos te están siguiendo. Todos súper lindos acompañándote acá. Gracias a todos por participar, en serio. Bueno, y cuéntamelo. Sigamos conversando. Sigamos. No, porque esto, sí, que no, tú estás diciendo que pasó esto, pero que no somos especiales, o sea, que estamos compartiendo esto con el mundo, aportando al mundo con algo que no sucedió, que lo trabajamos y que ahora estamos hablando a los demás para crear conciencia. Claro, y mira que algo que siempre que hemos hablado te he sugerido, ¿no? Que igual uno lo hace o no, pero para eso son las sugerencias. Y es trascender lo autobiográfico, ¿no? Y creo que cuando uno logra trascender lo autobiográfico sin desconocer la propia realidad, logra conectar con un mundo, porque nos permite, aquí estoy, yo estoy aquí, nos están oyendo. ¿Quién nos dice que nos está oyendo? Bueno, nos permite viajar mucho más profundo de nuestro propio ser, para ir a lo profundo de la humanidad, y es tal vez lograr ir al inconsciente colectivo, que podría tener una connotación negativa o una connotación positiva. Pero creo que eso es un escenario maravilloso, y por eso creo que hay que trascender lo autobiográfico, y nos puede ayudar montones para conectar con muchas más almas y con muchas más historias, y simplemente a través de nuestra vivencia y experiencia poder extender una mano para que otros la tomen, si la quieren. Si no la quieren, no.
Uno no se agacha por nadie. Y bueno, Andrés, no tienes, pero a mí me parece, a ver si te entiendo con eso de autobiográfico, porque si tú hablas de tu experiencia, tú no puedes hablar de la experiencia de otra persona, sino de tu experiencia y del proceso que tú has hecho, ¿cierto? Y eso ayuda, muchas personas se identifican con eso y las ayuda o dicen, ve, ay, esto me pasó igual que a ella o algo así parecido, y ya ves, se ven reflejadas en uno y ya quieren cambiar. Pero como dices tú, o sea, como... Mira, voy además a contar la historia saludando a una amiga que es Yoyo Guzmán, que está ahí contándonos que sí está escuchando. Yoyo me conoció a mí y nos conocemos hace muchos años. Y me conoció en un momento de oscuridad, en donde vivía en una inconsciencia, con mucha arrogancia, con muchas mentiras, con un desconocimiento profundo del otro. Yo hace muchos años y no compartía eso que me preguntaste, ¿no? Y tu historia, ¿qué? ¿No? Entonces, decir que llevo 24 años sin consumir alcohol o drogas, o otras drogas, ¿no? El alcohol es una droga, no lo compartí hace muchos años. ¿Por qué? Porque no quiere decir que esa no sea mi historia o que la desconozca. Quiere decir que esa experiencia propia me ha permitido, cuando hable contigo, conectarme contigo desde la emoción. A mí no me importa que tu historia y la mía sean diferentes. Me importa encontrar lo que nos une. Y lo que nos une puede ser el dolor, el sufrimiento, el rechazo, la frustración. Y cómo podemos generar herramientas para salir. No a dejar de experimentar todo eso, porque es que esa es la vida, pero sí a podernos conectar con una vida más plena, que tenga más sentido. Y mira que voy a usar a dos autores, pero Frankl decía que la vida no se trata de evitar el sufrimiento o de buscar el placer, sino de encontrarle sentido a lo que estamos viviendo. Y Steve Hayes sugiere que hay tanta vida en un momento de dolor como en un momento de alegría. De manera que lo único que nosotros hemos hecho a través de nuestra experiencia es experimentar la vida toda. Y ese todo de la vida nos permite conectarnos con cualquier historia de cualquier otro ser humano. Y creo que ahí es donde podemos generar valor, porque nuestra propia experiencia, trascendiendo lo autobiográfico, nos permite conectar a otros para que ese otro logre su propia existencia, sin nunca descuidar la nuestra, que es la que, es decir, yo no puedo dar nada que no tenga. Por eso yo soy tan disciplinado y tan cuidadoso con mis hábitos, con mis rutinas, con mi día a día, porque ¿y cómo es muy son? inteligente. ¿Cómo es tu rutina para cuidarte? Hago algunas cosas que podríamos resumir en 5. Cuido mi sueño. Me alimento bien. No solo, digamos que no es comer, es alimentarse, que son dos cosas distintas. Hago ejercicio. Aprendo algo nuevo cada día y practico el silencio. Y soy triatleta. No, digamos que no, yo nada profesional, pero digamos que competir en medio Ironman, ¿no? En media maratón. Ahora espero poder correr una maratón. Estoy esperando que me digan que sí quedé y empezar a entrenarme para la maratón. Es cuidar mi cuerpo. Tú ahora mencionaste mucho, a mí me dolía mucho el estómago, ¿no? Tenía muchos problemas de estómago, llámese estreñimiento, acidez, lo que sea. Ahí están. Ser conscientes del cuerpo es fundamental, porque el cuerpo grita, no habla, el cuerpo grita y a veces no lo escuchamos. Y hay una conexión profunda entre lo que le sucede al cuerpo y lo que el cuerpo nos dice con las emociones. Y por eso, mira que de manera simple, yo llevo muchos años meditando, haciendo silencio, haciendo yoga, estirando, corriendo, montando bicicleta y nadando, que es lo que hace alguien en el triatlón.
Y intento cuidarme siempre, entendiendo los periodos de recuperación, viviendo con actitud de aprendiz. Yo soy docente hace algunos años y entendí algo simple, y es que el día que yo deje de aprender, tengo la obligación de dejar de enseñar. Por eso vivo con actitud de aprendiz. Y creo que eso es fundamental para todos los que de alguna manera podemos ser referentes para otros. Y es vivir con actitud de aprendiz y entender que todos los días aprendemos, todos los días nos transformamos y todos los días debemos conectarnos profundamente con nosotros. Y por eso yo soy disciplinado conmigo, todos los días. No un día a la semana, no, todos los días. Es que ahí el autocuidado es fundamental. Bueno, no sé cómo le dices tú, pero el autoquererse, el autocuidarse en mente, cuerpo, espíritu, es fundamental también para estar bien. Claro. Y la meditación, o sea, cuando tú haces el silencio, ¿cómo es el silencio? O sea, ¿cómo lo...? Respiración consciente. La respiración es un proceso automático del cerebro. Es decir, tú no te acuestas diciendo, ay, por favor, que no se me olvide respirar porque no amanezco. No sabe que va a respirar. Es decir, por más apneas que se hagan, y uno sabe que va a respirar. Uh-huh. Cuando medito, hago una respiración consciente. Es decir, que respiro y soy consciente del aire que entra, lo llevo lo más abdominal posible y lo saco. Eso no hace que yo nunca he estado en blanco. no, yo siempre pienso una cantidad de bobadas. Pero ¿qué hace la respiración? La respiración es el link entre el cuerpo y la mente. Y eso es lo que logra el mindfulness. Tú lo puedes experimentar con todos los sentidos. Cuando dices, ¿qué oigo en este momento? ¿Cuál es el sonido en este momento? ¿Qué veo en este momento? ¿A qué me sabe en este momento? ¿Qué pasa con mi cuerpo en este momento? Y eso es plena conciencia. Y lo hago en silencio por 1 minuto, por 10 minutos o por 6 horas, que es lo máximo que he logrado estar en silencio. Y bueno, durante el día hago muchos silencios de 1 minuto, por ejemplo. Sí. Tengo hábitos simples como yo me despierto y no veo el celular. No es lo primero que hago. Primero estiro, respiro, saludo a mi esposa, ¿no? Trato de darme un espacio para mí. Después de desayunar, veo el celular. Cuando alguien se despierta y ve el celular, a veces ya no tiene tiempo para nada porque se puso a ver la vida miserable de otros, porque la de uno es aún peor. Una cosa triste. No, súper bien, me encanta. Entonces, es que hay que de verdad interiorizar y estar con uno, estar en este mindfulness, en el aquí, en el ahora. Es difícil, o sea, pero eso nos ancla. No, cuando tenemos algo en el pasado, no vamos a estar ahí, sino que en el agradecimiento y en el perdón, eso nos hace centrarnos y seguir adelante y tener esa coherencia todos los días y ser mejores, por ejemplo, para los que tenemos hijos también, para enseñarles esto a ellos, ¿sí o no? Pues, porque sí, aquí quiero decir, tú, por ejemplo, en cuanto me llama demasiado la atención lo de la cátedra de felicidad. ¿Qué se enseña en la cátedra de felicidad? ¿Qué le enseñas tú a tus estudiantes? Bueno, ¿qué aprendes de tus estudiantes y qué les estás transmitiendo a tus estudiantes? Mira, lo primero es entender que es educar. Educar no es entregar, es extraer, es sacar de adentro. Uh-huh. Entonces, yo voy a educar, a sacar de adentro lo mejor del otro. No como dueño del conocimiento, sino como un facilitador de una conversación, legitimando al otro. Yo no soy más o menos que mis estudiantes. Llego con la misma actitud de aprendiz que espero de ellos. Abordo el mundo desde lo filosófico, el mundo de la felicidad desde lo filosófico, desde lo psicológico, desde lo literario,
La literatura nos enseña montones. Y creo que es a través de la conversación, de historias, que intento conectarme con ellos. ¿Para qué? Para que elijan una vida que merezca la pena ser vivida, para que asuman la responsabilidad sobre su propia vida, para que yo creo que no se trata de desconocer el sufrimiento, sino de aprender a perdonar, de encontrarle sentido al sufrimiento para que podamos madurar a través de esa experiencia. Y no porque uno elija, ay no, yo quiero estar en Auschwitz, no, yo quiero que por favor algún pariente abuse de mí, pues nadie elige eso, ¿no? Es decir, eso no lo elige nadie, pero si nos toca enfrentarlo, creo que debemos encontrarle sentido, el para qué, y no por qué a mí, ¿para qué? Uh-huh. El solo hecho de estar en la universidad en Colombia es pertenecer al 8% o 10% de la población que logra ser profesional. Es decir, es un privilegio. ¿Por qué? Porque las cifras están muy despistadas, pero diríamos que el otro 10% o más vive en pobreza extrema. Y si quienes tienen oportunidad de estudiar y tener un título profesional no asumen responsabilidad sobre sus vidas, ¿qué estamos esperando que suceda con quienes no pueden elegir desayunar? Porque es que la felicidad es una decisión, pero la infelicidad no lo es. Y eso puede sonar un poco extraño, pero yo necesito unos mínimos básicos para poder elegir la felicidad. Comida, cobijo, desde el concepto budista, y salud mental. La salud mental es fundamental. Si yo vivo en depresión, si tengo trastorno de la personalidad, si tengo bipolaridad, si tengo millones de cosas que hoy nos afectan, no voy a poder elegir ser feliz, porque la depresión, por ejemplo, es como un velo que nos impide ver la vida como es, la realidad. Y a veces somos muy poco compasivos con la depresión. En una clase de felicidad se habla de la vida. Y si mis estudiantes se van con mayor coherencia, gratitud, parándose a servir y a dar lo mejor para otros, relacionándose con compasión, siendo resilientes, perdonando, creo que logro mi objetivo. Y a lo largo de estos casi 10 semestres, o casi 10 años que llevo dando clase en pregrado y en posgrado, de tener alrededor de 3.000 estudiantes, he encontrado historias maravillosas que merece la pena que yo siga haciendo lo que hago, y que me hacen volver. Es como cuando uno juega golf, que hace un montón de sapos, pero hace un muy buen tiro. Ya, por ese tiro vale la pena. Si ayudaste a transformar una vida, ayudaste. Claro, solamente fuiste un puente, ya todo vale la pena. Por ese tiro vale la pena volver. Es como la parábola de las estrellas de mar, ¿no? Que el mar trae todas las estrellas de mar a la arena, ¿no? Y un niño las bota y alguien le dice después de todo un día de trabajo, el niño, oiga, pero no ve que el mar las trae de vuelta. El niño se agacha, recoge una estrella de mar y la bota lo más lejos que puede. Y le dice, por ella valió la pena. A veces nos confundimos y pensamos que hay que tener millones de seguidores, ¿no? Y eso es vanidad. Por las 10 personas que están conectadas, 9, o por una persona, o porque estemos tú y yo conversando, vale la pena. Y hay que desconectarnos a veces de cuántos, sino de qué hicimos por otro, porque no se trata de cuántos pasos damos, no se trata de cuántos seguidores tenemos, se trata de la calidad de las huellas que dejamos en las personas que tocamos. Y eso es muy importante reconocerlo y ser consciente de eso. Y eso me invita una y otra vez a volver al aula, a clase, y me levanta todos los días a hacer lo que hago. Qué lindo estás viviendo tu misión
con tus alumnos a través de ellos y, y experimentando esa felicidad como es el concepto, que me encantaría, estoy en ese proceso y me parece que cuando, como tú dices, cuando uno toma la responsabilidad de la vida y acompañada del perdón y el agradecimiento, es espectacular, la vida se vive hermoso. Y siempre va a haber problemas, siempre vamos a tener, o sea, no es que vamos a llegar como a me imagino que tú no estás ahí meditando, levitando en el Tíbet, como en el Tíbet, así, sino que tú tienes problemas como todo el mundo, solamente que tú los gestionas y tú tienes esos tiempos, ese autocuidado, esa coherencia, y así es que uno vive el paso a paso, el día a día, y dejando huella. Yo creo que eso es, pues la vida sí es maravillosa. Sí, mira que pues una pregunta cuando uno es el profesor de la felicidad es, ¿y tú eres feliz? A veces desconocemos primero qué es la felicidad y no es ausencia de dolor, no es ausencia de sufrimiento, no es ausencia de problemas. Segundo, entender que de acuerdo a un estudio la calidad o nuestra felicidad depende de la calidad de las relaciones que construimos a lo largo de nuestra vida. ¿La relación con quién? Conmigo, contigo y con mi entorno. Y creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Las relaciones, el matrimonio, por ejemplo, es muy difícil, ¿no? Y yo me derrito por mi esposa, pero es muy difícil. Una relación inicia cuando acaba el enamoramiento. Y es la capacidad o la intención de enamorarnos todos los días, lo que hace que la relación sea distinta. Pero el día que uno deja de hacerlo, la relación es distinta y se va acabando, se va agotando. Y cuando uno lo hace, la relación es distinta y se va iluminando, ¿no? Creo que yo no estoy para hacerla feliz. Ella no está para hacerme feliz. Estamos juntos para crecer y madurar. Y las relaciones son para eso, para crecer y madurar. Y que este encuentro pues nos permita crecer y madurar y asumir responsabilidad, y eso nos va a llevar a vivir mejor. Hablar contigo me transmite una paz, como unas ganas de seguir en este camino, que todo tiene un para qué, y de seguir dando ese impulso o esa huellita para las personas que de verdad viven en un sufrimiento grande, en infelicidad, y quiero agradecerte muchísimo porque ha sido hermoso. Estoy así como todo como conmovida, ¿sí me entiendes? O sea, estoy como reflexiva y me parece muy bonito esto. Muchísimas gracias por haberme brindado este tiempo y que de verdad se encuentre ese para qué, para que encontremos ese para qué. Eso cambia todo, cambia toda la vida cuando uno encuentra el para qué, porque a mí. Total, pues a ti por la invitación, Pauli, es un privilegio y me encanta encontrarnos en estos espacios que así como tu papá me lleva unos años y no lo pude disfrutar de primo, yo te llevo unos años y no te pude disfrutar de prima, ¿no? Estábamos en unas distancias enormes y creo que esto nos encuentra y nos permite disfrutarnos y qué lindo poder compartir este espacio. Muchas gracias a ti por la invitación. Muchas gracias, pero siempre me acuerdo, mira, siempre te tengo, quiero finalizar con esto, siempre te tengo en mi corazón, a ti y a Majo, porque en Bogotá nos vimos así como en pocas ocasiones, pero yo conecté impresionante contigo,
cuando tú estabas trabajando en esa fundación, para mí, ay, yo quería más, yo quería decirte, yo quería hablar, pero me enseñaste muchísimas cosas y eso siempre lo voy a agradecer y por eso te llevo en mi corazón, siempre. Y espero que hagamos más cosas y de verdad. Un beso y un abrazo a mi coach que está por ahí de deportivo, que es Luis Guillermo. Ay, bueno, gracias a todos los que se conectaron, se fueron conectando y esto va a quedar grabado. Entonces, mucha gente después se conecta porque hay personas de Europa y que ya están ya de noche. Claro que sí. Muchas gracias, Andrés, te quiero mucho. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto. ¿Sí? Vale.